Ya, bueno, ya hemos hecho. Este es el tercero que hacemos, eso mismo de trasladar ciertos puntos, trasladar el plano, así que ya no debería haber problema en ningún otro ejercicio que pudiera aparecer de ese tipo. Perfecto. 13. Las isometrías mostradas en los cuadros 1, 2 y 3 corresponden respectivamente a, ya, aquí tenemos que identificar qué movimiento se hizo en cada una de estas figuras. ¿Cómo se reconocen esos tipos de movimiento? Bueno, uno tiene que saber las definiciones. Por ejemplo, primero, la primera que vimos, la más fácil, es la traslación, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos en la traslación? Que si yo tengo un triángulo y lo traslado, el triángulo va a quedar ahí, ¿cierto? O si lo traslado en forma oblicua, el triángulo va a quedar por ahí, como sea, ya. Pero este triángulo en ningún momento va a rotar, va a quedar en forma invertida o va a quedar uno frente al otro, ¿ya? Que si ahí yo le dibujo un ojito, el ojito queda mirando ya para el mismo lado, no queda para el otro lado. Bueno, entonces la traslación es la más fácil de identificar. Y aquí en este caso corresponde a esta tercera. Vean que ahí hay una traslación. Se trasladó este hacia allá. Es el vector de traslación. ¿Qué pasó? No estoy. Es el vector de traslación. ¿Ya? Y listo. Ya tenemos que el 3 es traslación, pero casi todo pusieron traslación. La A, traslación B, C, ya. Al menos descartamos la D. Ya la D no es. Vamos viendo. Bueno, la 2, ¿la podemos identificar? Yo creo que sí, podría ser, ¿ah? Podría ser. Pero no crean que porque se invirtió nomás, alguien puede llegar y decir, rotación. Bueno, puede que tenga razón. Que rotó así, ¿cierto? Rotó así, o para el otro lado, rotó así y quedó así. Ya. Pero no se olviden que también si yo tengo una letra T y hago una simetría, simetría central, que significa tirar líneas para acá, esta otra línea, tirarla para acá, y esta, tirarla para allá, y si unimos, también queda de esa forma. ¿Ya? Claro, porque recuerden que la simetría central y la rotación en 180 grados es la misma. Ya. Luego aquí tenemos la duda de que puede ser rotación o simetría central. Pero vemos la segunda. Rotación. Rotación, simetría axial. ¿Eh? Ahí entonces estamos con... lo dejamos en espera a ver qué pasa. Porque ¿qué pasa con el primero? ¿Qué es lo que es el primero? Si nosotros tiramos acá lo voy a tirar ahí, una línea, vemos que estos dos se están mirando frente a frente. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurre eso de que se estén mirando, ¿cierto? Uno frente al otro? Cuando es una simetría. O reflexión. Recuerden que reflexión o simetría es la misma. Y en este caso es una simetría respecto a ¿qué? A un eje. ¿Ya? Entonces, como es respecto a un eje, en la B dice simetría central, que es la primera. No, la primera es una simetría axial y por lo tanto ya quedó descartada, ¿cierto? Entonces, la B y la D descartadas. Bueno, ahora en definitiva entonces, ya tenemos que definir el segundo, simetría axial. Dijimos que no, que esto era una rotación o simetría central, así que la alternativa C es rotación. Ya. ¿Y qué más? 14. Las coordenadas del punto XY perteneciente al segundo cuadrante. Ya. ¿Qué me dicen que es? La rotación. A ver, revisemos. Ni un problema. Revisemos.
Me dicen que yo puse rotación y que no era rotación. Ah, a ver, me hablan de cómo puede ser la rotación. La rotación es respecto siempre a un punto. Uno habla de rotación con respecto al origen. Por ejemplo, si tenemos un triángulo acá y lo rotamos respecto al origen, ese triángulo se va rotando aquí. Se puede rotar en 90 grados y el triángulo va a quedar por acá. O en 180 y va a quedar por acá, en 360 va a quedar por acá. ¿Ya? O sea, estoy rotando respecto al origen. Por lo tanto, sí puede estar fuera del punto. Ahora, ¿puedo rotar respecto a un solo punto y que vaya quedando acá mismo? Sí, también. ¿Ya? Están las dos posibilidades. ¿Ya? Bueno, vamos con las coordenadas del punto X y perteneciente al segundo cuadrante X y. Recuerden que los cuadrantes están dados de esta forma. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, ahí tenemos el tercer, me pasé con uno, tercer cuadrante y ahí está el cuarto cuadrante. ¿Ya? Primero, segundo, tercero, cuarto en sentido antihorario. Entonces, el punto XY dice que pertenece al segundo cuadrante. Ya, tenemos entonces el punto XY que pertenece al segundo cuadrante. Ahí nos damos cuenta de que X es un número negativo, que Y es un número positivo, ¿cierto? Si está en el segundo cuadrante, ahí la X tiene que ser un número negativo. Ya, pero ahí está el par XY. Después de una simetría central respecto al origen. Bueno, pero sabemos que una simetría central es lo mismo que una rotación en 180 grados. Luego, si tenemos el par XY, se va a transformar en menos X menos Y, porque rotación en 180 grados me cambia los signos a los elementos del par ordenado. Y por lo tanto ahí está con los signos cambiados, menos X, menos Y. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan acá, este punto, menos X, menos Y, está en esa posición. Bueno, está en esa posición porque uno puede decir, pero dice menos X, ¿cómo va a estar ahí? Bueno, pues si la X es negativa, ¿ah? Si la X es negativa, menos por menos da más. ¿Ah? Así es la cosa. Y la Y es positiva, por eso queda menos por más menos, queda la Y un valor negativo. ¿Ya? Bueno, pero esa es la solución. 15. Ahora en el anterior, si alguien tiene duda de repente, trabajar la X, la Y, positivo, negativo, dese un ejemplo. ¿Ah? En vez de X, Y, colóquele el número y ahí lo trabaja. Ya, 15. El punto P segunda se obtiene por simetría axial de P' con respecto a la recta X igual 1 y P' es el punto homólogo a P. Ya, bueno, partamos con P, ¿no? Porque P es el que se va variando, cambiando. P es menos 1, menos 3. Ahí está el menos 1, por ahí estará el menos 3, ahí está el punto P. ¿Ya? Vean de que estoy partiendo desde P y no desde P segunda, porque si no voy a ir al revés y podría igual, tal vez intentar hacerlo y igual puedo llegar a la respuesta, pero mejor, lo más lógico es partir del punto P e ir viendo qué es lo que ocurre acá. Nos dicen que P' es el homólogo a P menos 1, menos 3. ¿Ya? Ahora, homólogo con respecto a qué? Respecto al eje X. Ya tenemos el eje X. ¿Ya? Si es homólogo respecto al eje X, va a estar entonces al otro lado del eje X a la misma distancia. O sea, si hacia abajo hay 3 de distancia, hacia arriba también hay 3 de distancia, por lo tanto llegamos al punto 3. Ya.
este punto, a ver, lo voy a colocar aquí, ese punto, a ver, voy a colocar P primero, que es menos 1 menos 3. P' nos dio aquí menos 1, 3 positivo. Ya. Bueno, a ver, el punto P segunda se obtiene por simetría axial del punto P' con respecto a la recta x igual 1. O sea, aquí vamos a tener que colocar la recta x igual 1. Recuerden que la recta x igual 1 es la recta, me equivoqué, de lápiz. Le decía entonces que la recta x igual 1 es la recta que pasa por el 1 de la x. Entonces, si P segunda es la simetría axial, la simetría respecto a una recta de P', significa que P segunda tiene que estar al otro lado de esa recta que es x igual 1. Ahora, aquí cuidado con las distancias porque esta distancia es desde el menos 1 al 1. Esta distancia aquí, ¿cierto? O sea, 2 de distancia. Y por lo tanto aquí también van a ver 2 de distancia y como estaba en el 1, 1 más 2, 3. Va a llegar al 3, 3. Al 3, 3. O sea, P segundo, 3, 3. Nos preguntaban eso. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P segunda? 3, 3. Ya. Eso. O sea, había que irlo reconstruyendo al revés. Partiendo de P y de ahí se iba construyendo cada uno de los otros puntos. Ya. 16. Dice. ¿Cuál de las siguientes figuras carece de simetría central? Que no tiene simetría central. A ver. ¿Qué es lo que es la simetría central? Recuerden que es la simetría respecto a un punto. O sea, si tenemos aquí el punto O y aquí tenemos un punto P, al otro lado vamos a tener el punto P'. Y ahí entonces tenemos una simetría central porque estos dos son iguales. Entonces, partimos. A. Circunferencia. En la circunferencia, si yo tomo un punto cualquiera P, ¿tenemos una simetría central que hace que al otro lado me quede el punto P'? Sí, ¿cierto? Es evidente y estos trazos miden lo mismo porque son los radios, entonces sí. Existe, estamos buscando el que carece, ¿ya? Este existe. B. Hexágono regular. Hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que se le agrega la palabra regular cuando es una figura que tiene todos los lados iguales. Entonces, tenemos un punto que nos permita formar, ¿cierto? Una simetría central. Por ejemplo, si este es mi punto P, tengo ahí al frente el punto P'. Si este punto al frente y tengo otro punto que está a la misma distancia, sí, también se cumple. C, el cuadrado. Tengo un punto de simetría central que hace que este punto esté a la misma distancia al otro lado que ese punto P', sí. O este punto que está aquí, hacia allá, sí, también, ya. O sea, tiene que ser D. Por descarte, el triángulo equilátero. Triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Si yo tengo acá un punto para hacer la simetría central y tomo ese punto P y aplico esta distancia acá, bueno, ¿va a tener un vértice ahí o un punto P allá? No. Ahí no lo va a tener, ¿no? Entonces, si tomamos esta distancia y aplico esa distancia ahí, no. La D. Ya, eso es lo que había que analizar. 17.
Dice, en el plano cartesiano, luego de aplicar esta transformación al triángulo ABC de vértices ya, se transforma en el triángulo A'B'C', y a este se le aplica la traslación T sub 2. Ya, o sea, se aplicó ahí una primera traslación y aquí se aplicó una segunda traslación, obteniéndose el triángulo A segunda, B segunda, C segunda, cuyo vértice C segunda es. Ya. Bueno, aquí lo importante es saber de que hay que aplicar dos traslaciones. La primera es menos 8, 1, y la segunda traslación es menos 5, 1, y que lo que hay que saber que no hay que aplicar cada una en forma individual. O sea, se puede, pero vamos a estar perdiendo tiempo. Si hay que trasladar dos veces el mismo triángulo, ¿cierto? El triángulo que lo estamos trasladando una vez y después de donde esté lo trasladamos otra vez, mejor es sumar las traslaciones y aplicar una sola traslación. Menos 8, menos 5, menos 13. 1 más 1, 2, y le aplicamos esa traslación. Ahora, ¿para qué vamos a trasladar todos los vértices si no están hablando del vértice C segunda, de C? Entonces, C es 16, 0. Por lo tanto, al hacer la traslación, la suma de estas traslaciones con menos 13, 2, aquí tenemos que sumarle menos 13, 2, 16 menos 13 son 3, ¿sí? Y 0 más 2, 2. Ahí está. Ya.